Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Bide barrietaren izenean, gonbidatu zaituztegu elkartzera, eztabaida honetan. Badakizue, literatura dela gakoa, gure artean eta gainera gaur daukagu beste osagai bat, kazetaritza. Literatura eta kazetaritza. Eta horretarako gurekin ditugu bi emakume oso ezaguna, telebistaria esker, kazetari zorrotz eta bikainak. Porque el título que nos proponen para hoy, para el diálogo de esta tarde, es el de escribir, pero el de escribir ante una cámara, es decir, lo que podría ser una literatura del instante, una literatura quizás sin vocación de permanencia, aunque no cabe duda de que periodistas como estas que hoy nos acompañan, al final forman parte de nuestro universo vital, porque se meten en nuestras casas todos los días, ¿no? Será, por tanto, una ocasión, creo que excelente para hablar sobre cómo se escribe ante una cámara o sobre cómo se lee y, sobre todo, cómo se improvisa y se tapan las carencias del momento, porque si ustedes supieran lo que hay detrás de un directo en radio o televisión, si supieran las carencias que hay muchas veces, seguro que mucho del glamour que tiene la radio y la tele se esfumaría inmediatamente. Bueno, las dos mujeres que hoy nos acompañan son dos periodistas que a todos nos han ayudado a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Rosa María Calaf es una periodista cuya presencia en pantalla resultaba inconfundible. Su pose, su forma de hablar, su forma de explicarse y su trayectoria, porque claro, la credibilidad es prácticamente lo único que tiene un periodista y la credibilidad cuesta mucho tiempo ganársela. En televisión especialmente, en radio quizá no tanto, pero en televisión cualquier mínimo fallo, cualquier gazapo se nota mucho, porque ustedes, nosotros como telespectadores, damos por hecho que en televisión todo tiene que salir bien siempre. Y entonces cuando sale algo mal, cuando alguien se traba, cuando alguien da un dato erróneo, eso se nota muchísimo y los errores quedan muchas veces en la memoria. Y lo que se dice bien, lo que se cuenta de manera eficaz, pasa como normal, ¿no? Entonces, personas como Rosa María, con una credibilidad a prueba de cuestionamientos, pues forman parte de nuestra memoria audiovisual. No tengo mucho que decir que ustedes no sepan de su currículum, la recordamos sobre todo por su trabajo en Radio Televisión Española, pero fue también una de las fundadoras de TV3, premio Ondas, premio José Couso, la libertad de expresión, la hemos visto desde Nueva York, desde Moscú, desde Pekín, desde un montón de ciudades en todo el mundo. Eta bestetik, hemen dago lagun bat, duela ia 20 urte ezagutu nuen, bera New Yorken egon zenean, ni Radio Euskadin, fue una de las primeras corresponsales de EITB con las que hablé por teléfono cuando yo acababa de llegar a Radio Euskadi, fue corresponsal allí en Nueva York y ahora pues hace unas crónicas excelentes diarias desde Bruselas para Euskal Telebista, para Euskadi Ratia, también para Radio Euskadi, Olatza Rieta. Ellas dos forman parte también de una generación de periodistas que ahora está en pugna con otra forma de hacer periodismo muchísimo más espectacularizado, en el que da la sensación de que todos los días pasan cosas gravísimas y, os suelo decir, parece que cualquier día nos vamos a morir todos, porque todo es espectáculo, todos son flashes, pero muchas veces falta fondo y falta contexto y falta explicación. Olatza ha recibido, por ejemplo, el premio Eurobasque de periodismo y, desde luego, en nuestro ámbito es una de las informadoras más reconocidas. Vamos a dialogar sobre literatura y sobre el lenguaje periodístico, que tienen muchísimos puntos en común, pero, como decía, como en este momento da la sensación de que existe una nueva fórmula de comunicar que se va imponiendo, ese espectáculo de la información, quizás estaría bien que empezásemos por ahí. Y yo les quería plantear si tienen la sensación de que una palabra que repetimos prácticamente todos los días en nuestros noticiarios, que es crisis, es algo que efectivamente recorre el mundo, ¿no? Porque gana Trump y
y parece que estamos en crisis. Se impone el Brexit y estamos en crisis. Cualquier cosa que suceda lo identificamos con una crisis y con tensiones irremediables. Y ellas, claro, han visto tantas cosas que quizás nos pueden contrastar eso con su perspectiva. Así que, no sé, Rosa María, quizás tú en primer lugar... ¿Se exagera en los relatos informativos o realmente hay una crisis que obliga a transmitir tensión en cada una de nuestras informaciones y hacer una especie de literatura periodística a toda velocidad? Bueno, buenas tardes en primer lugar. Y bueno, estoy felicísima de estar aquí. Ya sé que se dice siempre esto, pero realmente en este caso es verdad. Bueno, vengo afortunadamente mucho a Bilbao, ¿eh? Pero bueno, cuando me han montado este día divino que hay hoy, o sea que les agradezco infinitamente que estén aquí en lugar de estar tomando algo, paseando por la calle, ¿no? Porque la verdad que es un gusto. Y luego, pues en fin, este marco incomparable, ¿no? Que este sí que se puede aplicar también ese tópico, ¿no? Que a veces pues los tópicos sí son verdad. Entonces ya digo, bueno, pues muchas gracias sinceramente y estoy encantada de estar aquí con vosotros y creo que es una cosa que has dicho, creo que es importante el hecho generacional, ¿no? Porque efectivamente el periodismo ha cambiado mucho como tantas otras cosas, ¿no? Estamos viviendo claramente un momento de cambio y bueno, y nosotras lo hemos vivido en primera persona, ya es infinitamente más joven que yo, por supuesto, desde luego, desde que yo empecé ahora, es otra cosa, ¿no? Hay cosas mejores y hay cosas peores. Tampoco vayamos a pensar siempre eso de que parece que todo lo de antes era maravilloso y tal. Pues no todo era maravilloso, pero es verdad que sí que había cosas que por supuesto en todo, pero en el periodismo que estaban bien. Y incluso, pues, Olatz, que es muchísimo más joven que yo, ya también ha tenido la ocasión de vivir esa transformación, pues no siempre, como digo, para bien, ¿no? Entonces tienes razón en que efectivamente uno de los graves problemas que hay en este momento es el que se ha convertido la información en espectáculo. Esto no es de ahora, eso empezó en los 80 más o menos, ¿no? Y realmente allí, que yo estaba entonces como corresponsal en Estados Unidos, en la reelección de Ronald Reagan, ahí es cuando empiezan a cambiar muchas cosas que son el principio de lo que está pasando ahora, ¿no? Es decir, que incluso en aquel momento no éramos del todo conscientes de que estábamos ya viviendo, ¿no? Un cierto tambalearse, ¿no? de todos aquellos valores y formas de construir la sociedad que creíamos que habíamos ganado, ¿no? en los 60 y en los 70. Es decir, esa idea de poner a las personas en el centro del interés y el que lo que fuera importante fuera ir creando un mundo mejor para todos, ¿no? Para cuantas más personas mejor. Ahí es cuando empieza a dejarse, en fin, a que las personas empiecen a desaparecer de ese centro del interés. Y esto tiene que ver efectivamente con lo que muy bien has señalado. Es más fácil, digamos, manejar un tipo de sociedad que sea en blanco y negro, donde no haya matices, ¿no? Y donde haya buenos y malos, donde estemos conmigo o contra mí y donde sobre todo, aprovechando la tecnología, que es una herramienta maravillosa si se usa bien, pero con la misma fuerza que puede ser una herramienta maravillosa si se usa bien, puede ser una herramienta maravillosa para precisamente hacer el mal. O sea, es decir, que la herramienta no tiene la culpa, depende de cómo se use. Y entonces, con esos mimbres, es decir, esa voluntad de cambiar un poco la sociedad y de cercenar una serie de derechos, etcétera, que se habían ido consolidando y que parecía que ya iban a ir siempre a más, y la utilización, ¿no? de estas herramientas, estos instrumentos tecnológicos que nos iban a permitir, ¿no? hacer, bueno, pues el ir introduciendo, como dice Ignacio Ramonet, que fue el director de Le Monde Diplomatique, una doctrina viscosa, ¿no? Es decir, ir haciendo que fueran penetrando esas formas de hacer periodismo sin que casi nos diéramos cuenta, y que cuando nos hemos dado cuenta, ¡chas!, estamos como las moscas, ¿no? O sea, pegadas en esa viscosidad, ¿no? Entonces se ha creado esa idea de un mundo en blanco y negro
y que, claro, es precisamente, ya digo, mucho más fácil de entender. Lo que pasa es que el mundo no es en blanco y negro. Como ustedes saben bien, nada en la vida es blanco y negro. O sea, todo tiene, pues, en fin, sus matices. Y entonces, realmente, al servicio de esa idea de crear un mundo, como digo, de buenos y malos, nosotros somos los buenos, entonces los demás son los malos, es decir, de crear toda esa dicotomía, ¿no?, permanente, bueno, pues lo que se ha hecho es utilizar estas herramientas tecnológicas para ir variando la forma de hacer la información. Y estoy hablando obviamente en general, no quiere decir ni que todos hagan y hagamos esto, no quiere decir que todos los medios sean iguales, no quiere decir que todos los países sean iguales, pero la tendencia, es decir, que hacia donde parece que vamos y desde luego donde estamos, es en esto. Porque claro, cuando tú dices, vemos a Trump y decimos que es una crisis, Trump es una crisis, o sea, eso está clarísimo, no es un síntoma de una crisis. Ahora, resulta que además de Trump, efectivamente, hay otras muchísimas personas en el mundo, afortunadamente, ¿no?, que hacen las cosas bien y que intentan contrarrestar esas derivas tan peligrosas, ¿no?, y intentan contrarrestar esa exageración. Y al final lo que ha pasado es eso, es que tenemos unos medios de comunicación, sean convencionales, prensa, radio, televisión, lo que hemos todos vivido, ¿no?, de esto, o bien los medios digitales, es decir, ya las redes, da igual, porque eso en los dos lugares está ocurriendo lo mismo. Bueno, pues en este momento prima lo que impacta sobre lo que importa, prima efectivamente el espectáculo, es decir, el impacto, el atraer y hacer creer que estamos haciendo una cosa cuando en realidad estamos haciendo otra. Ahora estábamos hablando ahí fuera, tú decías, yo me pongo nerviosa viendo, pues en fin, la mayoría de los programas supuestamente de debate informativo, porque ni son debate ni son informativos, tú eres generosa porque decías es un teatro, no, es un circo, o sea, no es un teatro, es un circo, o sea, entonces todo eso, la pregunta, digamos, clave es a quién beneficia y qué es lo que queremos hacer. El objetivo es la excelencia informativa. O sea, el objetivo es tener una ciudadanía, insisto que no estoy hablando solo de España, o sea, que es decir, tener una ciudadanía bien informada, es decir, que sepa, porque lo más importante, la única función del periodismo es que el ciudadano, es decir, ser los intermediarios entre lo que sucede y el que no está donde sucede, ¿no? Y hacer esa correa de transmisión. ¿Para qué? Para que aquellos que no están puedan tener unos elementos de conocimiento sustentados, ¿no?, en el rigor, en la honestidad, en la pluralidad, etcétera. ¿Para qué? Para que se formen una opinión y con esa opinión puedan tomar decisiones. Y eso es el objetivo, eso es la excelencia informativa. Si hacemos otra cosa, es decir, todo lo que no sea un periodismo o una información, ¿no?, que tenga eso como objetivo y tenga claramente, o sea, como obligación el servicio a la ciudadanía, es una farsa. O sea, y eso es en lo que estamos. O sea, es decir, en tratar por eso les agradezco un montón que estén aquí y agradezco un montón que estemos haciendo esto, porque afortunadamente hay muchísima gente que se está dando cuenta de que algo pasa y de que esto hay que pararlo. O sea, quiero decir que no puede ser, o sea, que realmente se nos haga creer que estamos informados cuando realmente estamos entretenidos. Y en el entretenido está lo que tú acabas de decir de la exageración, o sea, de la tensión, de esa permanente voluntad de sobresalto, ¿no?, de miedo, porque el miedo es una forma maravillosa desde toda la historia de la humanidad, o sea, para realmente dominar, no dejar saber, infundir miedo. Bueno, pues eso es lo que hace que podamos hacer con la gente lo que se quiera, ¿no? Son las dictaduras, lo hacen muy bien, y ahora, pues evidentemente, las democracias, que están vaciándose de contenido en muchos casos, cada vez tienen una calidad inferior, pues están utilizando herramientas más sutiles, pero con el mismo objetivo. Y ahí viene esa voluntad de exageración.
Olatz. Bueno, antes que nada, eskerrik asko, mila esker por haberme invitado. Es un placer estar aquí, en este sitio tan maravilloso, como decía Rosa, y estar con ella, que para mí es la Calaf, es la que salía en los informativos desde todas las partes del mundo, y yo creo que, bueno, muchísimos periodistas de mi generación nos hemos dedicado a esto porque hemos visto a gente como la Calaf y soñábamos con estar un día también en alguna parte del mundo y contar eso que estaba tan lejos y que no llegaba, ¿no? Yo soy más joven que tú, pero yo cuando empecé no había Internet, por ejemplo. Y yo creo que la palabra clave en este cambio que está habiendo en los medios de comunicación es Internet, ¿no? Históricamente, cada vez que ha habido una innovación tecnológica, pues ha cambiado el periodismo. Pues, por ejemplo, cuando se inventó el telégrafo, pues ya no había que ir a caballo a llevar las noticias, creó un nuevo género que fue la agencia de noticias, cuando se inventó la radio, cuando se inventó la tele. Entonces, bueno, cada vez que ha habido un avance tecnológico se decía, Dios mío, el periodismo se va a acabar como es y va a empezar otra cosa que no sabemos lo que es, ¿no? Y sin duda los avances tecnológicos han influido en cómo se ha hecho el periodismo, han influido sobre el formato y luego ese formato muchas veces ha influido sobre el contenido. De que el cambio que está trayendo Internet todavía es pronto para ver lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que decías tú, en los años 80 empezó, bueno, pues en Estados Unidos siempre, los estadounidenses siempre han sido pues muy hábiles con la cultura, pues no es casualidad que Hollywood esté en Los Ángeles, y entonces pues estaba claro que su forma de hacer las noticias, bueno, pues tarde o temprano llegaba a Europa, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a Nueva York, a veces me decían de TV, pues mándanos, no sé, graban una cinta a ver un informativo de ahí que queremos ver a ver cómo lo hacen, ¿no? Y lo grababas ahí una cinta VHS, la mandabas por correo, tardaba 2 semanas en llegar. Pero claro, cuando llegó Internet, en todo el mundo se estaba viendo en directo cómo se estaban haciendo las noticias en Estados Unidos. Y ese infoentretenimiento, que en Europa se veía como algo, por Dios, qué horror, cómo vas a poner unos informativos, no sé, con un plató de colores, ¿no? Y cómo vas a poner al presentador en pantalón corto y cómo no va a estar sentado ahí de pie, paseándose detrás de una pantalla de la que salen ahí unos cacharros raros. Y al final todo eso ha acabado llegando, ¿no? Y ha llegado más rápido porque con Internet se está viendo al momento y se está copiando todo. Y porque está llegando de Estados Unidos, que no es cualquier país, que es el país dominante culturalmente y se copia pues todo lo que se hace allí, ¿no? Y luego yo creo que Internet también ha traído que el entretenimiento se consuma de otra manera, ¿no? De forma más rápida, que haya un montón de información, que tengamos la necesidad de, ay, lo quiero ver todo, tengo 40 cosas para ver, entonces voy a ver 1 minuto de aquí, 30 segundos de allá, y ha cambiado un poco el formato, ¿no? Lo ha hecho todo más corto, y esta es una tendencia que se lleva viendo desde hace mucho tiempo, y yo me acuerdo, Rosa, de tu blog en la página de Televisión Española cuando fuiste a Asia, que tenía un blog que se llamaba Asia en 1 minuto 10. Y era como horroroso. ¿Cómo vamos a contar lo que pasa en Asia en 1 minuto 10? Bueno, es que ahora ya 10 años más tarde, vamos a contar qué pasa en Bruselas en 30 segundos. Ya estamos. Entonces, bueno, eso ha sido consecuencia también de Internet, ¿no? De esta inmediatez, de tener que. Todo es más corto, todo tiene que ser más rápido, todo tiene que ser ya, ahora, ¿no? Y todo esto ha cambiado la forma de hacer las noticias. O sea, es como, cuéntame algo en 10 segundos, es que abro la boca y ya pasa 1 segundo. Entonces, todo esto se ha ido cambiando. Y yo también lo he visto. O sea, yo cuando llegué a Estados Unidos a finales de los años 90, que Internet justo estaba empezando a ser algo de uso masivo, pues hacíamos directos desde allí con preguntas. Imagínate, era un diálogo, el presentador, bueno, y con Bill Clinton, vaya lío que tiene con la Lewinsky, pues sí, pues tal y cual. ¿Y esto tú crees que le van a echar del cargo? Pues sí, había veces que había 2 preguntas y hasta 3, que era como un diálogo, ¿no? con el que estaba sentado en Bilbao. Y ahora ya es que eso ha cambiado y se hacían directos de 3 minutos, se hacían vídeos, reportajes pues con entrevistas súper largas de 2, 3 minutos y luego ese tiempo se ha ido acortando, ¿no? Y yo creo que eso también ha influido. O sea, cuanto menos tiempo tienes para explicar el contexto y con dar solo la información de quién, dónde, cómo y por qué y cuándo, ya te has comido 30 segundos. Yo me acuerdo que tenía compañeros y yo decía, bueno, es que nosotros, claro, las televisiones públicas todavía lo hacemos todo más pausadamente y lo intentamos explicar mejor y nos dan más tiempo para explicar el contexto. Y yo me acuerdo de los compañeros de las televisiones privadas que entonces ya estaban y me decían, no, es que tengo 25 segundos y desde Madrid me acaban de echar la bronca. ¿Y por qué? Es que he hecho 27, estaban con el cronómetro, ¿no?
Y era como, joder, pero es que esta noticia es súper importante y hay que explicarla de por qué ha pasado, de dónde viene, ¿no? Y todo esto, luego al final, pues es que repercute en el contenido, ¿no? Y entonces, bueno, tienes que entretener al espectador durante 30 segundos. Entonces, tienes que arrancar ahí súper fuerte con algo que llame la atención y al final estás más pendiente de cuánto dura, de cómo lo vas a vender, ¿no? Que yo creo que es un verbo que utilizamos mucho los periodistas. Vender, sí. Bueno, hoy en Bruselas hay 15 temas. Voy a ver qué vendo, te dice todo el mundo. Bueno, ¿has vendido? No, joder, yo he vendido. ¿Te lo han comprado? Sí, me lo han comprado. Como si fuera una mercancía y estamos intentando vender lo más atractivo posible, ¿no? Pues nada, y Bruselas, que es un sitio que está lleno de señores de más de 50 años, todos con corbata, no es nada divertido, y blancos, que es la cosa más aburrida del mundo, pues tienes que vender algo y decir, no, pues que el otro le ha llamado no sé qué y le ha dicho no sé qué, bueno, hay un lío y tal, porque menos mal que viene la Merkel, lo anima un poco de vez en cuando, pero entonces, bueno, el concepto eso, ¿no? De hay que vender, ¿no? Pero ¿qué vamos a vender? Vamos a contar lo que es importante, lo que nos parece que es importante, que tienen que saber los ciudadanos que está ocurriendo allí, ¿no? Es que esto, ¿cómo lo vendo? Es que lo vendo, lo compro. ¿Cómo que lo vendo y lo compro? O sea, la información, con lo que decías tú, o sea, no es una mercancía, es un servicio, yo iría más allá, es un derecho. O sea, es un derecho que tienen los ciudadanos de saber lo que está pasando y hay una profesión, que es la periodística, que tiene el sagrado deber de intentar dar los hechos lo más objetivamente posible, porque ya sabemos que la objetividad no existe, porque todos somos subjetivos, todos tenemos un punto de vista por las circunstancias en las que nos hemos educado y por mil cosas más, ¿no? Y intentar dar esa información de la forma más objetiva posible, de dar los datos, de no mezclar la opinión con la información y hacer este ejercicio es una responsabilidad gigante, pero es que ahora no solo tienes que hacer esto, es que encima tienes que venderlo, tiene que ser entretenido, interesante, bueno, y lo que decías tú, ¿no? Que al final ha quedado en el escaparate y no, vamos a poner un escaparate bonito, pero que hay dentro, bueno, da igual, que quede bonito y que la gente se acerque a mirar a ver qué es lo que se vende. No, absolutamente, ¿no? Y realmente lo que pasa es que efectivamente ese concepto de mercancía es terrible, porque eso significa que en las empresas periodísticas tienen esa idea, es decir, tienen la idea de que los informativos tienen que entrar en la cuenta de resultados de la empresa, o sea, tienen que dar dinero. La información es algo tan delicado y es algo tan necesario, y es un derecho, como bien acabas de decir, no puede entrar en la cuenta de resultados. O sea, no se puede hacer en función de que se gane o se pierda dinero haciendo información, ¿no? Entonces, esos conceptos están ya, yo creo que eso ya está perdido, es decir, que eso ya volver atrás va a ser muy, muy difícil. Y efectivamente eso de cuando propones un tema, porque esa es la otra manera, digamos, de también dirigir la información, ¿no? De qué hablamos y de qué no hablamos, o sea, la selección de las noticias, ¿no? Y entonces, claro, tú cuando propones un tema y te dicen, es que es muy aburrido, dices, bueno, será muy aburrido, pero es muy importante, o sea, el concepto aburrido nunca tiene que estar unido al concepto información, ¿no? Es decir, otra cosa es que lo trates de contar, como has explicado, de manera asequible, atractiva, etcétera, pero lo que no puede ser es que la calidad del contenido se supedite, ¿no? Ni a la tecnología, como lo puedo hacer deprisa, porque llego corriendo a no sé dónde, puedo transmitir nada más llegar, ¿no? Digo cualquier cosa, no. Eso no me vale, o sea, es decir, puedo llegar, ustedes habrán oído 1000 veces, ¿no? Nuestro equipo ha logrado llegar, y está en un sitio lejísimos, y está transmitiendo desde un lugar súper complicado. Dices, vale, muy bien, ha logrado llegar, está transmitiendo desde, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Me va a contar lo que pasa? Porque claro, el que haya logrado llegar y esté transmitiendo no me sirve de nada si no me cuenta lo que pasa. Y entonces te conviertes, o sea, te convierten en un periodista que hace de periodista, ¿no? Porque nosotros muchas veces en broma ya decíamos, esto hace muchos años, decíamos, no, bueno, en fin, los reporteros, quinta planta del Corte Inglés, ¿no? O sea, quiero decirte que te vistes con el disfraz de reportero y haces ver que haces información, porque realmente si tú acabas de llegar a un lugar y tienes que estar, como ahora tecnológicamente es posible, haciendo un directo, ¿no? Un directo cuando no está pasando nada, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, porque en todo caso el directo tiene sentido cuando tú está modificándose lo que está sucediendo. Si está sucediendo ahora lo mismo que hace 4 horas, no hace ninguna falta que hagas un directo. O no, es absolutamente absurdo, es puro espectáculo
Ya me explicarán ustedes esto que se ve. Estamos en Soto del Real. Estamos en la cárcel Soto del Real a 50 metros delante de una valla. O sea, quiero decir, ¿qué aporta informativamente eso? Absolutamente nada. O sea, más que espectáculo, ¿no? Entonces, realmente, en esa, digamos, mercantilización, ¿no? Pues arrastra la calidad del contenido, porque, ya digo, esa necesidad de estar permanentemente contando cosas y además haciendo creer, fíjense con esas coberturas horribles de sucesos y estas cosas tremendas que ocurren de vez en cuando y tal, que usted se pone delante de la tele a las 9:30 de la mañana y a las 6:30 de la tarde están diciendo todavía lo mismo, ¿no? O sea, ¿eso qué aporta? Aporta alarma, por ejemplo. Exactamente. Aporta alarma porque antes, si hacer un directo costaba una millonada porque había que contratar a un satélite, y entonces, bueno, se pensaba, a ver, esto es una noticia importante, si es importante vamos a hacer un directo. Ahora, como se puede hacer un directo desde el teléfono y no cuesta nada, pues que se ponga allí el periodista y que cuente algo, a todas horas, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y lo que decía Rosa, en ese espacio de tiempo no ha pasado nada, pero vamos a repetir 54.000 veces que ha habido 4 muertos por una cosa horrorosa que ha pasado y alguien, bueno, pues ha hecho algo horroroso, ¿no? Y parece que antes no pasaban cosas horrorosas, porque es que ahora, ¿cómo está el mundo, no? O sea, está todo el día pasando cosas horrorosas, pero claro, es que estamos 12 horas contando que ha habido cosas horrorosas que solo han pasado una vez, pero las repetimos tanto que parece que han pasado 44.000 veces. Y lo que decías, lo de la inmediatez también es un problema, es un riesgo, porque tú llegas a un sitio y llegas allí y lo que puedes contar es lo que ves, que yo creo que es lo primero que tengo como periodista. A ti te han mandado a un lugar porque estás intentando contar lo que ves. Bueno, pues aquí vemos un coche de bomberos, han llegado las ambulancias, hay policía, vemos que sale gente herida y dicen que han oído un ruido, puede ser una bomba, puede ser una explosión de gas, no sabemos, pero hay que saber ya al momento lo que es. Entonces, venga, nos echamos todos a la piscina. Bueno, ha habido, venga, dale, 8 muertos, porque he oído allí un bombero, me ha dicho que tal. Venga, decimos que es un atentado terrorista porque, no sé, han oído allí a alguien hablando en árabe, luego resulta que era alguien de Hungría que pasaba por allí. Entonces, bueno, es que se exige la inmediatez, el estar todo el rato en directo, di algo, suelta algo. Entonces, vamos especulando, ¿no? Vamos soltando cosas que luego vamos desmintiendo. Bueno, no, al final no, resulta que al final no era un atentado terrorista tremendo de los islamistas yihadistas, sino que eran, pues no sé, era un grupo de trabajadores húngaros que estaban haciendo allí, cambiando un calefactor y ha explotado el gas ciudad. Pero hasta que llega a ese punto, hemos dicho todo eso, que es una información que no está verificada, que no se tendría que haber dicho, y que yo me pregunto, entonces, ¿qué piensa el espectador cuando a las 9 de la mañana le han dicho que esto parecía un atentado yihadista y tal, y a las 5 de la tarde resulta que era una explosión de gas? ¿Qué está pensando la persona que está en su casa viendo la tele? Yo me voy a fiar de estos, que a las 9 decían no sé qué, luego a las 5 decían no sé cuánto. Esa efectivamente es la cuestión. O sea, que el problema con todo esto es que lo que se está creando es, y tú lo has dicho al principio, la credibilidad es lo más importante. Y todo eso lo que hace es que efectivamente la ciudadanía perciba, ¿no? Que, bueno, ¿qué me están diciendo, ¿no? Entonces yo, ¿por qué tengo que confiar en eso? Luego también hay otra cuestión, que alguno verá lo de las 9, pero igual no ve lo de la noche. Con lo cual resulta que eso que se ha quedado, pues ya se lo ha quedado. Total, que la desinformación en realidad es total. Y ahora ya hemos hecho un salto mortal todavía, o sea, peor, que es que ahora ya no importan los hechos, que eso es gravísimo, y no importan los datos. O sea, las famosas fake news, ¿no? O sea, las famosas noticias falsas, bueno, pues resulta que da igual. O sea, es decir, se hacen continuamente declaraciones repletas de mentiras, ¿no? Repletas de mentiras, y no pasa nada. O sea, que estamos generando como una especie de coraza, ¿no? Y de que hace que eso rebota, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y entonces la confianza, evidentemente, en el informador, pues se pierde, claro, como no se va a perder, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacer autocrítica también los informadores, o sea, es decir, está claro que todo esto, que a mayor poder, mayor responsabilidad, es decir, lógicamente, aquellos que deben velar porque al ciudadano
se le den sus derechos, ¿no? Que es, bueno, pues la clase política, etcétera, que debe velar porque se garantice el derecho a la información, pues evidentemente no lo hacen, y no solo no lo hacen, sino que en este momento, como digo, han hecho ya el doble salto mortal y han rizado el rizo, y en muchos casos están acusando a la prensa de que manipula, que en realidad es lo que hacen ellos, pero entonces, es decir, que están desacreditando a la prensa, contribuyendo a desacreditar a la prensa, porque si tú algo que te molesta lo desacreditas, pues o sea, a ver, cuando alguien dice algo que no te gusta, la forma más fácil, como ocurre lamentablemente en muchos países del mundo, es la eliminación física. O sea, lo matas y se acabó, ¿no? O sea, pero en fin, afortunadamente nuestros estados de derecho, aunque no sean muy perfectos, pero en fin, tenemos la posibilidad de que eso no se pueda hacer. Y creo que coincidís, ¿no?, en esta especie de consenso que empieza a existir sobre la información como espectáculo y los riesgos que ello conlleva y el ritmo, y habéis hecho algunas descripciones que yo creo que son interesantes para la gente que nos acompaña hoy sobre cómo os presentáis, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues la zona fronteriza entre la literatura y el periodismo, pero en nuestro caso, y sobre todo en el de la televisión, hay un estilo, hay una forma de hablar, hay unas pausas que cada vez se pueden hacer menos, porque claro, si solo tenéis 30 segundos y encima hacéis una pausa, mal. ¿Cabe la posibilidad o tenéis claro cuál es vuestro estilo, cuál era vuestro estilo, de qué modo os presentáis ante la cámara, cómo tenéis que hablar, cómo tenéis que comunicar, o simplemente sale, Olatz? No sale, o sea, yo creo que yo de normal hablo muy rápido, entonces tengo que hablar más despacio para que se entienda la información, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es contar, o sea, porque al final estás contando una historia, ¿no? Casi es como un género literario, ¿no? Como una trama narrativa, ¿no? Algo que tiene una presentación, unos personajes, una situación, algo que tiene un desarrollo y algo que tiene una conclusión, ¿no? O por lo menos la conclusión ese día, ¿no? Y yo lo veo como contar una historia, ¿no? Y yo el ejercicio que hago es, bueno, yo voy a contar esto, o sea, y voy a intentar utilizar las palabras, pues no sé, digamos, menos complicadas, menos técnicas, que se puedan utilizar, ¿no? Pues yo puedo decir, hoy reunión del Ecofin, y no sé, alguien puede decir una marca de sardinas, Ecofin, fin, no sé. Pero entonces, en vez de decir eso, pues dices reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea, ¿no? Que es más largo, pero es verdad que si tienes poco tiempo, Ecofin te funciona mejor. Pero, por ejemplo, hacer ese ejercicio, y yo sí que intento hacerlo todo en un lenguaje que se entienda, ¿no? Que simplificar. Simplificar, pero sobre todo contar una historia. O sea, si yo lo hago muchas veces y pienso, digo, si yo ahora llamo a mi casa y me preguntan a mis padres, hoy de qué trabajo que tenías, qué noticia has dado, pues hoy he contado que, como se lo contaría a mi madre, pues eso, que hoy se han reunido los ministros de Economía y han decidido que, bueno, que no quieren que haya más unidad a la hora de que todos los bancos en Europa hagan lo mismo. Entonces, intento, eso que lo cuento así, intento luego contarlo así cuando tengo que contarlo en directo. Y es difícil. Es difícil porque yo en ese momento le estoy contando algo como ciudadana, y cuando estoy haciendo un directo me he puesto ya, lo que decía Rosa, el traje de periodista, y tenemos ahí un montón de vicios, ¿no? De utilizar, no sé, a veces parece que si utilizas una palabra muy compleja o lo que sea, pues que igual sabes más, ¿no? O si utilizas un nombre raro, o si hay un nombre raro de pronunciar, pues no lo dices el ministro de esto o lo otro, ¿no? Y yo creo que mi estilo, no lo sé, pero yo creo que yo intento eso, intento contar una historia, ¿no? Y también intento contar los antecedentes, ¿no? Todo el rato teniendo en cuenta que las cosas no ocurren en un vacío, ocurren en un contexto. Ahora está pasando A porque antes ha pasado F de HI, y también cuáles son los actores, ¿no? Se ha tomado una decisión, pero ¿por qué se ha tomado esta y no se ha tomado otra? Porque había una gente que estaba en contra, una gente que estaba a favor, por estas razones o por las otras razones, y hacer este ejercicio en información tan institucional como es la Unión Europea, pues la verdad es que es muy complicado, sobre todo porque es que encima las imágenes no te ayudan, porque yo siempre digo, podríamos contar la última cumbre europea, quitando los que han perdido elecciones y ya no vienen, con las mismas imágenes que hace 5 años, porque están los mismos señores de toda la vida con corbata y las 3 mujeres que tenemos presidentas de los 28 países. Entonces, pues en ese contexto es difícil, ¿no? Pero yo intento contar una historia, intento contar, está pasando esto, intento contar por qué es importante,
Y intento siempre contar también por qué nos afecta, ¿no? Cuando hay decisiones, por ejemplo, que tienen que ver con decisiones que tienen que ver directamente con los consumidores, pues yo intento entrar ahí, ¿no? Te afecta a ti, te afecta a mí, porque ahora cuando te vas de vacaciones a París y llamas a Bilbao para decir hemos llegado bien y qué bonita la Torre Eiffel, pues no me cuesta extra, ¿no? Me cuesta menos dinero, pues porque la Unión Europea ha decidido pues quitar los cargos de roaming, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo que tú. Creo que efectivamente hay que pues, tratar de buscar la máxima precisión, claridad, sencillez, etc. Es verdad que cuando yo empecé, estoy hablando del año 70, claro, era todo mucho más rimbombante y la tele era prácticamente radio, ¿no? Radio con unas imágenes, ¿no? Es decir, que los corresponsales, a ver, no porque fueran malos ni peores, sino porque era lo que en aquel momento había, es decir, la imagen no se podía trabajar tanto como se empezó a trabajar entonces, ¿no? Tecnológicamente era mucho más complicado. Yo empecé en cine, o sea, quiero decir, con lo cual quiere decir que eso había que revelarlo, era carísimo, con lo cual tenías que rodar exactamente casi lo que ibas a utilizar, porque máximo se hablaba siempre de, cuando era un lujazo era 3:1, es decir, que podías tener así, o sea, 3 trocitos así para coger uno, ¿no? O sea, no más. O sea, todo eso el vídeo lo cambió absolutamente, ¿no? Entonces es verdad que efectivamente pues tuve mucha lucha porque aprovechando toda esa posibilidad que empezaba a dar el vídeo, etcétera, te permitía trabajar mucho más la imagen. Después había, y entonces, claro, los que estaban venían arrastrando, pues, en fin, todas esas inercias, ¿no? de años de trabajar de una determinada manera. Y entonces chocaba, ¿no? Y entonces yo recuerdo que tuve muchos problemas en televisión porque les parecía que, vamos, muchos, o sea, discusiones, porque había un sector que les parecía que hablaba demasiado normal, ¿no? Porque yo lo que intentaba era lo mismo que dices tú, era hablar, contar las cosas. A ver, yo eso no lo había inventado yo, eso es lo que se solía hacer ya, efectivamente, en Estados Unidos, y yo era muy de periodismo anglosajón, había hecho unos cursos en la BBC y tal, entonces, y el inglés permite también mucho más, ¿no? El sintetizar y el comerte. Y entonces empecé, claro, que les parecía una cosa tremenda, horrible, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, les parecía también que un corresponsal de lo que debía hablar, sobre todo, era pues de política, de economía, etcétera, ¿no? Que tanto salir a la calle, bueno, alguna vez, pero claro, es que antes era mucho más complicado, que en el momento que yo empecé, pues ya se podía un poquito más. Enseguida, bueno, por lo menos cuando ya me fui a Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo haber tenido una enorme discusión en Barcelona, yo empecé en Barcelona, cuando se inauguró la primera autopista, el primer tramo de autopista en España, que fue pues, un tramo que iba de Barcelona a una zona de la costa, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió, insisto, porque yo había visto mucha televisión fuera y había estado ya, por suerte, estudiando fuera, etcétera, pensé, pues hombre, si lo que la televisión, la autopista vende es seguridad, porque está vallada, no te puede salir nadie, no te puede salir un burro, luego piso, que en aquellas épocas, estamos hablando del año 70, o sea, los que recuerden cómo eran las carreteras en los años 70 en este país, ¿no? Entonces ya pues el piso completamente uniforme, por tanto suavidad, etcétera. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer la entrevista con el presidente de Autopistas y uno de los ingenieros en un coche, brindando con cava, circulando, para que se vea que vamos ahí tan panchos, o sea, tan tranquilos, hablando, bueno, me dijeron que sí estaba loca, ¿no? O sea, entonces fijaos cómo después nos hemos ido al extremo contrario, ¿no? Es decir, ahora pues hay que disfrazarse, yo qué sé, con los pantalones de goma hasta aquí para meterse en una inundación y cosas de este estilo que no aportan informativamente nada, ¿no? O sea, quiero decir, en general. Entonces, eso sí que es verdad que hay que buscar un estilo propio, o sea, es decir, bueno, tratar de más o menos, pues, igual que un escritor o cualquier persona que, digamos, que tenga una conexión, pero en fin, da igual el que vende un producto también, ¿no? Es decir, que hay que tratar de personalizarlo de alguna manera, pero sobre todo, lo fundamental, es lo que has dicho, es que se entienda, ¿no? Y entonces, yo, por ejemplo, en el tema del lenguaje también tuve discusiones porque empecé a hacer una cosa, y eso ya sé que hay gente que no está de acuerdo todavía ahora, a tratar
de comprimir las frases y intentar, yo por ejemplo, una cosa que tengo aquí unos decálogos que hay, que existen, pues que son para los estudiantes y tal, de cómo hay que hacer y tal. Entonces, por ejemplo, hay uno que ahora no me acuerdo dónde está, pero bueno, que te dice que tiene que haber sujeto, verbo, predicado, la importancia de los verbos, etc. Bueno, pues yo los verbos me los he comido toda la vida. O sea, porque me parecía que no era necesario realmente, porque muchas veces un buen adjetivo, que hay que ir con cuidado, porque efectivamente hay que tener cuidado con lo de la opinión y cuando relatas algo tampoco te puedes pasar de adjetivos, ¿no? Pero sí que es verdad que se tiene, no creo que se puede, es que para televisión no se puede escribir igual que para radio, ni se puede escribir igual que para prensa, porque el espectador está viendo, por tanto tiene que ir muy acorde lo que se ve con lo que se cuenta, y porque si no, no te enteras, o sea, realmente como la imagen vaya por un lado y lo que se cuenta vaya por otro, y entonces no hay necesidad muchas veces de ser tan específico porque la imagen ya lo está enseñando, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido sí que creo que yo traté de hacer toda esta especie y luego, por ejemplo, utilizar frases hechas que son tremendamente descriptivas, luego un idioma como el español, que es tan rico en refranes, por ejemplo, los refranes te resuelven un párrafo, o sea, porque pones un refrán y todo el mundo entiende lo que quieres decir, ¿no? O sea, que recuerdo una vez en Rusia, en la Unión Soviética todavía, y entonces, no sé, era complicado tratar de explicaros un poco la relación de Gorbachov con Yeltsin, que emergía en aquel momento, etcétera, etcétera, y luego la situación de Gorbachov, que estaba en medio de los halcones, el ala dura, y una parte de reformistas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues yo hice el símil del cabalgar un tigre, ¿no? Entonces, todo el mundo entiende qué quieres decir, no hace falta que estés diciendo precisamente, no, es que claro, es difícil porque... Pues no, o sea, puedes. Pero bueno, eso es personal, y ya digo, yo sé que hay personas que están de acuerdo y otras que no. Y entonces, y creo que es muy importante otra cosa que has dicho, y es el que se explique de dónde vienen las cosas y a dónde van. Porque en este momento, si nos fijamos, hablamos siempre de acontecimientos, algo que está pasando. Pero efectivamente las cosas no pasan de repente porque sí, pasan por algo, ¿no? Y entonces eso es muy importante que se cuente, y no se cuenta. Sobre todo, bueno, en situaciones de conflictos, etcétera, eso es fundamental, pero en todo, y en Bruselas, que es dificilísimo, porque yo sinceramente en este momento creo que Bruselas es la peor corresponsalía en este caso en cuanto a dificultad, porque, bueno, llegar a transmitir todo eso, que es tan farragoso y tan... Eso es muy complicado, que se entienda y que no sea aburrido y que no sea todo, en fin, todos esos componentes que estamos hablando me parece muy difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que es esencial, que no demos esta impresión permanente de que, porque entonces ¿qué ocurre? Que cuando cuentas solo acontecimientos, como unos se superponen a los otros y se hace creer siempre que lo último es lo más importante, ¿por qué? No siempre. O sea, puede ser que realmente tengas que estar repitiendo y ampliando, etcétera, esto. Ahora ha pasado otra cosa nueva, pero es anecdótica. Bueno, pues esta no perdemos el tiempo con esa, pero no, hay que meterse en esa. Por tanto, el que recibe la información no tiene tiempo de procesarla, porque aún no está entendiendo esta primera parte, que ya le añades otra, o sea, que, bueno, a ver, ¿dónde estábamos? ¿No? Y entonces eso, digamos que también contribuye a esa desorientación, ¿no? Entonces es muy importante, yo creo que esto es algo que sí que hacemos, afortunadamente muchos, o que tratamos de hacer, ¿no? El que tenga una coherencia y el que tenga un anclaje, lo que se cuenta, y que además, pues eso, tenga un destino, ¿no? Es decir, ¿por qué se está haciendo todo esto? O sea, quiero decir, que ¿a dónde va? Una cosa, por ejemplo, que yo me le he oído decir muchas veces, ¿no?, por lo de cerrar corresponsalías, porque ahora de hecho ya no hay prácticamente corresponsales tal como deberían ser, es una especie extinta, o sea, porque realmente ni tienes los recursos, ni tienes el tiempo, ni tienes las posibilidades de hacer tu propia información. Si se fijan, zapean y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Porque evidentemente no hay tiempo de construir, ¿no? Bueno, pues esto realmente
creo que es esencial que se entienda que se hace así, porque eso explica el por qué efectivamente pues, no estamos informados. Entonces, cuando tú dices, mire, no se puede cerrar las corresponsalías, no puede ser que todo esté sobre los hombros de los freelance que están absolutamente maltratados, es decir, la gente que va y cobra por pieza, ¿no? Que va y hace un tema, etcétera, y si se lo compran, otra vez el verbo, lo cobra, si no se lo compran, no lo cobra, lo que quiere decir que acaba haciendo aquello que le van a comprar, no aquello que hay que contar. O sea, porque evidentemente la gente tiene que pagar la factura del gas, ¿no? Y entonces, cuando dices esto, te dicen, no, pero es que ahora ya no es necesario, porque cuando hay una crisis, primero ya empiezas a recibir imágenes enseguida y datos, ojo. Claro, pero ¿con qué calidad estamos recibiendo y con qué confianza? ¿No? Punto uno. Y luego ya inmediatamente, en horas estás ahí, por donde sea, llegamos corriendo. Punto uno, ya queremos decir que cubrimos solo crisis, no todas, las que nos convienen, o sea, las que homologamos, porque hay en el mundo muchas crisis que no se cubren, y que no es porque no sean importantes, ¿no? Entonces, solo cubrimos crisis. Eso significa que no cubrimos precrisis. Si hubiéramos cubierto precrisis, a lo mejor no habrían llegado a ser crisis, si se hubieran contado antes, ¿no? Pero tampoco cubrimos poscrisis, porque hacemos esto, inmediatez, rápido, 4 días, venga, fuera, ya otra cosa, ¿no? Entonces, la poscrisis te enseña a que a lo mejor esa crisis no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo que es fundamental, o sea, para la construcción del mundo, ¿no? Se ha roto. O sea, entonces, es solo, como decía antes, hacer ver que hacemos información, ¿no? O sea, eso, yo cuento una anécdota siempre con eso de la rapidez y la inmediatez y todo eso, de cómo efectivamente el valor último no es la excelencia, ¿no? En la información, y caricaturizándolo, pero realmente fue así en el tiempo. Un terremoto en una isla de Indonesia. Y entonces, bueno, yo estaba en Barcelona de vacaciones, mi productora, que es de Bilbao, con la que he estado almorzando ya al mediodía, una estupendísima profesional y persona, y ella estaba también de vacaciones, estaba aquí, y de pronto, ¡bum!, surge, pues hay un terremoto, en fin, nos vamos corriendo, ¿no?, para el terremoto, ya digo, en una zona de Indonesia. Pero claro, para no perder tiempo, dijimos a la oficina en Hong Kong que fuera la secretaria porque el cámara también estaba de vacaciones no sé dónde, bueno, siempre íbamos todos juntos, ¿no?, cuando nos íbamos, entonces la secretaria que fuera al aeropuerto de Yakarta, en Indonesia, la capital, y entonces yo cuando llamé, que había gente en casa, y tal, digo, bueno, me voy tal, Vero, vete a tal, lleva mi maleta de terremoto. Claro, la maleta de terremoto pues es la maleta que tienes preparada, porque cuando hay algo así no puedes estar pensando, y ahora tengo pastillas de potabilizar agua o no, ahora tengo la ropa, lo que necesitas, las tiendas, bueno, todo, en principio lo tienes preparado. Bueno, y vale, ella llega, nos encontramos en Yakarta, etcétera, nos vamos a cubrir, que era una zona más al sur, pero cuando llegamos, bueno, pues resulta que aquel terremoto, eso era un sábado, perdón, porque es importante, era el sábado, era un sábado, y entonces, bueno, pues cuando llegamos aquello no era tanto como parecía, había sido después del tsunami del 2004, y por tanto estaba siempre todo el mundo muy alarmado y tal. Bueno, el domingo había empezado una cierta inestabilidad y un conflicto en la isla de Timor, que es una isla que está al sur de Indonesia, que había habido mucho conflicto, que lo habíamos cubierto varias veces, en fin, con muertos, etcétera, o sea, había habido, bueno, una situación violenta, que el domingo se medio reprodujo, ¿no? A ver qué pasa en tal, y entonces, bueno, nosotros enviamos crónicas el domingo del terremoto, el lunes, y entonces ya el martes por la mañana me dicen, no, esto ya está, ¿no? Bueno, ya está, no, hay mucha gente que se ha muerto aquí, ¿no? Y hay muchas cosas que están pasando, pero es igual, como no hay blancos, no nos interesa, porque esta es otra, hay muertos de primera y muertos de segunda, y de tercera y de cuarta. Y entonces, no, y entonces me dicen, oye, iros a Timor, o sea que, a ver, esto del domingo, martes, estoy hablando, total,
¿qué pasa? Que entonces llamamos a la Secretaría a Hong Kong y le vente corriendo a Yakarta también, o sea, al aeropuerto, con la maleta de conflicto. Porque, claro, no es la misma, ¿no? Tienes que añadirle el chaleco, el casco, en fin, tal y cual. Bueno, llega la secretaria al día siguiente, tal, total. Miércoles por la noche, sí, era el miércoles, ya creo que estábamos ya en Timor. Vale, llegamos allí, empezamos a hacer, el jueves enviamos, pero también ya entre el domingo y el jueves habían llegado los cascos azules australianos, se había estabilizado un poco y tal. Y entonces ya el jueves por la noche me dicen, no, pero esto ya parece que ya está, ¿no? Y hombre, bueno, pero ahora hay que ver, claro, qué deriva todo esto, porque había habido, pues, un foco importante, ¿no? Y tal. No, marchaos. Mira, ¿sabes qué? Id a Tailandia, porque el sábado por la noche se celebra el cumpleaños del rey de Tailandia y va la reina Sofía, era no viaje oficial. Y entonces, pues mejor estar allí. Pues ya se pueden imaginar qué pasó, la secretaría con la maleta de reina hacia a Bangkok, porque claro, te vas a ir a hacer la cobertura de la reina con el casco y el del terremoto. Entonces, resulta pintoresco, pero es que fue así. En una semana saltamos ya digo, de un terremoto a un conflicto a un cumpleaños real. ¿Eso significa que se quiere hacer buena información? Pues obviamente no. Habéis mencionado en algunas de vuestras intervenciones el papel preponderante todavía que tenemos los hombres en el mundo. Tú decías, Olatze, yo estoy allí y claro, y empiezan a desfilar primeros ministros y veintitantos y hace 5 años era igual y hace 10 todavía peor. Y me imagino que en tu caso, pues siendo una de las precursoras, informadoras, corresponsales, una mujer, me gustaría preguntaros si existe una mirada femenina de la información, el papel de las corresponsales. ¿Percibís esto o lo habéis percibido? Ahí creo que va a ser bastante distinto aunque, en fin, ha mejorado, pero muy poco, pero sí que va a ser bastante distinto. Para ser breve, a ver, hay dos cosas ahí. Una es, efectivamente, cómo te perciben y cómo eres recibida. Digamos que yo siempre he dicho que no he tenido grandes dificultades frontales, es decir, no me he encontrado nadie en la jerarquía, por ejemplo, de Televisión Española, etcétera, que me haya tratado de frenar y de decir, bueno, está fuera y tal. Claro que es verdad que siempre, como en todos los ámbitos, y esto cualquiera mujer de las que esté aquí sabe que cuando haces algo en ámbitos que se supone que son masculinos, que son todos, pues tienes mayor dificultad, porque la capacidad no se te supone. O sea, que tienes que estarla demostrando permanentemente, ¿no? Soy capaz de hacer esto que quiero hacer, ¿no? Bueno, entonces era más complicado, probablemente yo hubiera tardado menos en poder ser corresponsal en el exterior y todo eso si hubiera sido un hombre. O sea, pero en fin, no quiero tampoco victimizarme, porque sinceramente creo que, ya digo, que me encontré gente. Pero digamos que el problema era un poco de imaginario, pero que no era voluntario. Es decir, cuando yo llego, por ejemplo, yo empecé en Barcelona, como decía, pero como quería hacer internacional, me fui a Madrid, empecé a hacer un programa que no tenía nada que ver con internacional, ¿no? Un magazine de tarde, etcétera. Y entonces el comentario, cuando yo llegaba con mis piezas y mis crónicas y tal, al principio, pues era yo la única mujer y todos eran compañeros, y el comentario era, oye, estabas guapísima. Claro, entonces esa blusa te quedaba genial, ¿no? Y tal. Entonces dices, bueno, a ver, ¿aquí qué está pasando, no? Yo no lo hacían con ninguna mala intención. O sea, yo estoy convencida, no había ninguna idea de voy a humillarla y le voy a decir, para nada. O sea, es decir, era algo tan metido que para ellos era la manera que suponían que yo esperaba que se valorara eso. Es decir, que era, ya digo, con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Pero claro, todo eso tienes que irlo modificando. Puedes modificarlo, en fin, poniéndote como una pantera o tal, o no. Yo lo que hice fue pues, empezar a hacer lo mismo. Cuando venían les decía, oye, ayer vi tu crónica, la corbata genial, te queda estupenda. Y entonces, claro, inmediatamente se daban cuenta de lo ridículo, ¿no? De decir, pero bueno, ¿qué me está diciendo, no? Bueno, eso. Y a mí, la única vez que en Televisión Española se me dijo que no podía ir a un sitio, porque era cuando el golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, años 70,
70 y pico, en el golpe a Macías, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces evidentemente no había las comunicaciones que ahora, como sabéis, y bueno, que llega la noticia, golpe de Estado, tal. Bueno, el Ministerio de Exteriores decide enviar un barco que estaba en Gabón hacia allí y entonces se va a mandar un avión, pero sin saber mucho, claro, las condiciones de Guinea, no, tampoco es que fueran muy, había un hotel o dos, no había, pero no sabían en qué condiciones estaba nada, ¿no? Y entonces deciden mandar el barco y un avión con gente, y bueno, y un equipo, evidentemente, de Televisión Española, entonces solo estaba Televisión Española. Entonces, bueno, yo inmediatamente que me entero de que ha habido el golpe, claro, me voy como al despacho de informativos, y ¿qué es la Guinea? Y entonces me dicen, bueno, estamos viendo cómo lo organizamos y tal. Y al cabo de un par de horas, o 3, no sé, no me acuerdo, porque entonces ya digo, los tiempos eran bastante más largos, me dicen, me llaman, me dicen, mira, no vas a poder ir, porque va a ir ese barco, va el avión, se va a vivir en el barco inicialmente, y todo son hombres, tú serías la única mujer y te podría pasar algo. Entonces, claro, yo me puse, ahí sí que me puse un poco como una fiera, y digo, pero esto es absurdo, tal y cual. No. Bueno, entonces hice una carta, o sea, un escrito, ahí mismo, vamos, salí, pum, me fui a la redacción, y entonces hice una nota protestando, diciendo que no estaba de acuerdo, y que además creía que en todo caso, los que no tenían que ir eran ellos, porque ellos, yo no iba a hacer nada raro, o sea, quiero decir que si el problema era, pues el problema no era yo, eran ellos, ¿no? Entonces, bueno, no salí en ese primer avión, pero efectivamente, en cuanto llegó ese avión, luego se decidió poner unos containers en la playa para que se pudiera vivir ahí, y a los 3 días, pues fui, ¿no? O sea, es decir, que realmente desde este punto de vista, ya digo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en las coberturas internacionales éramos pocas mujeres, extranjeras había muchas más, españolas éramos 2 únicamente, o sea, que Carmen Sarmiento y yo, Elena Martí un poco, pero no tanto en conflictos y esto, y ella estaba generalmente en la redacción. Pero no había, y llegabas a las coberturas y evidentemente había muy pocas mujeres. Y en el 82, o sea que ya no estamos hablando tampoco de tan lejos, ya en la cobertura, por ejemplo, del Líbano, no sé si recordarán de los enfrentamientos que hubo para expulsar a los palestinos que estaban en el Líbano, que hubo unos ataques de Israel, etcétera, ¿no? En el verano del 82. Bueno, pues ahí éramos, nada, cuatro gatas, ¿eh? O sea, hasta el punto de que a mí una vez estábamos en un hotel ahí en la línea divisoria del este y el oeste, tal, que no tenía ni ventanas de cristales ni de nada, pero bueno, estábamos ahí en el restaurante tratando de comer algo y tal, y de repente me viene el camarero con una servilleta y con un poema que era algo así como única flor en esta tierra de tragedia y de dolor o algo así, o sea, y que era encima de un corresponsal suizo, que un suizo haciendo poesía es bastante raro, pero bueno, o sea que bueno, quiero decir que sí se daban esas circunstancias, ¿eh? Pero eso es una cuestión, luego esto ha cambiado completamente, y ahora somos más mujeres que hombres en las coberturas, por ejemplo, en Afganistán, en la guerra de Afganistán, en Pakistán, etcétera. Prácticamente, ahora lo digo de memoria, pero prácticamente yo creo que el 80% de las directoras de equipo de televisión, de las televisiones, de la CNN, BBC, los daneses, los alemanes, nosotros, los italianos, o sea, vamos, la mayoría éramos mujeres, ¿eh? O sea que realmente. Bueno, y a mí, por ejemplo, tengo que decir que cuando Khomeini, por ejemplo, llega a Irán, pues al cabo de, no recuerdo, más o menos un año, no sé si un poco más, un poco menos, que hubo una especie de elecciones que hicieron, pues Televisión me mandó a mí. O sea, que se podía haber mandado un hombre, ¿no? O sea, y sin embargo mandó a mí. O sea, que en ese sentido, ya digo, que esto es verdad que has tenido que luchar, y yo creo que ahora todavía se da un poco, pero mucho menos, con eso del algún grupo de periodistas hombres que la condescendencia, ¿no? El paternalismo, o sea, pobrecita, tal, o sea, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? O el oye, hola guapa, hola mona, o sea, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, o sea, vas haciendo y ya está. Otra cosa es el trabajar en determinados lugares, donde son sociedades pues extremadamente machistas, o sea, en fin, fundamentalismos religiosos, por supuesto, no solo islámicos,
Por ejemplo, en Irán yo tuve que hacer la entrevista con el presidente del Parlamento entonces, que era la mano derecha de Khomeini, porque Khomeini no hizo nunca entrevistas, que yo sepa, vamos, y en aquel momento desde luego no daba, pues con el compromiso de que no le miraba, no le podía mirar. Él estaba aquí, y yo hablaba para allá, y él también. O sea, y ya está, ¿no? Porque no podía... Pero bueno, o sea, tenía que ir con chador, en fin. Es decir, todo eso está ahí, o sea, que te dificulta, está claro. Pues sitios que no puedes entrar, personas que no quieren hablar contigo, etcétera. Pero al mismo tiempo tienes la enorme ventaja de poder entrar en el mundo de las mujeres, en el mundo femenino. Y el ámbito, digamos, del mundo de las mujeres es donde se hace el vivir cada día. O sea, que ahí es donde realmente te enteras de qué es lo que está pasando. O sea, de cómo se vive, cómo afecta, lo que tú contabas antes, qué pasa realmente. Porque la otra parte te cuenta la versión oficial, no te cuenta la realidad, ¿no? Ahora, otra cosa es lo de la mirada. O sea, yo ahí... Y ahí sí que me gustaría también, vamos, me importa mucho, a ver qué opinas tú, porque yo creo que realmente la materia informativa es la misma. Sí. O sea, es decir, que el que haya que contar algo, bueno, pues los hechos son los hechos, el rigor tiene que ser el rigor, las prioridades son las prioridades, es decir, la gestión de riesgos cuando estás por ahí. Siendo mujer hay que tener una serie de consideraciones más que si eres un hombre, porque tienes más peligros, pero digamos que en cuanto al material sobre el que tienes que trabajar, la verdad que no. Sí. Ahora, donde yo ya sí creo que hay una diferencia, que no digo que ni que sea mejor ni peor, ¿no? Sino que es una, bueno, que aporta otra mirada, es muchas veces en el cómo se tratan algunos temas, el cómo se trata, el cómo esos temas afectan a las mujeres, o sea, cuál es el papel de las mujeres en ese tipo de aspecto de construcción social, sea de reconciliación, sea de reconstrucción del país, sea de lo que sea, ¿no? O sea, o de la violencia, o sea, de lo que sea. Ahí yo creo que sí. Ahí creo que el hecho de que hayamos entrado muchas mujeres ha variado y ha habido una percepción para el receptor de la información más detallada en cosas de la vida diaria, no sé, nosotros quizá no llegas a un sitio, sobre todo estoy pensando ahora en situaciones límite, ¿no? Y te paras a estar explicando que si es un obús del 35 y de no sé qué, fabricado en no sé dónde, bueno, depende a ver, el fabricado en no sé dónde puede importar, pues en fin, por las implicaciones, pero no me refiero al relato, ¿no? Sí, pero sino que vamos más a las personas. Sí, exactamente, porque eso es como muy típico, ¿no?, del corresponsal de guerra con barba de 8 días, ¿no?, explicando que has dicho un obús 29, chica, pero es un obús 30, bueno, ¿y qué más da? Es que ha matado a 5, o sea un obús de un tipo o de otro, ¿no? Ahí sí que yo creo que hay, a ver, ahora lo tenemos mucho más fácil, ¿no?, gracias a gente como tú. O sea, que hemos visto nosotros ya mujeres corresponsales y hemos dicho, nosotras también vamos a estar ahí porque además tenemos un montón de referentes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en Bruselas nosotras somos un montón, ¿no? Pero hasta hace muy poco Bruselas era el típico sitio donde iba pues un perfil muy concreto de corresponsal, ¿no? Pero también creo que todavía hay algunos ámbitos de la información en los que son más femeninos o más masculinos, ¿no? Que están ahí como marcados y, por ejemplo, las noticias de sociedad pues es como bastante habitual, ¿no?, mandar a las mujeres, ¿no? Si hay un tema social que tiene que ver con niños, con madres, con familia, pues bueno, vamos a mandar a las mujeres, ¿por qué? O sea, porque no lo puede cubrir un hombre, ¿no? Y lo mismo con la alta política internacional, hay no sé, una conferencia súper importante donde se va a hablar de geopolítica y tal, o de armas nucleares, o de obuses del 30 o del 29, y ahí ya, no, vamos a mandar un tío porque seguro que estos temas más serios, ¿no? Y es como, perdón, todavía sí que hay un poco de eso. Y yo no he notado nunca nada, o sea, por ser mujer, que a mí me traten diferente, pero bueno, en algunas circunstancias, según en qué contexto, pues bueno, pues en el mundo árabe es más difícil y tal, ¿no? Pero yo creo que, y cuando decías lo de una visión femenina, hombre, tiene que haber siempre una visión femenina, somos la mitad somos el 50% de la población, entonces tenemos que estar también ahí, tenemos que estar en todos los lados en el periodismo, ¿no? Pero yo creo que un periodista es un periodista, primero.
Eso es lo primero. Luego ya eres mujer, eres de Barcelona, o eres de Donosti, o eres de no sé qué, y luego tus circunstancias vitales que, por supuesto, tienen influencia, ¿no? O sea, cuando tú eres madre, o sea, bueno, yo lo he visto, antes de ser madre, pues tratas temas que tienen que ver con niños y con la infancia de una manera, y cuando no eres, y cuando eres, pues lo ves de otra manera, porque es una experiencia que tú ya has tenido y quieras o no, o sea, porque un periodista puedes ir ahí diciendo, bueno, yo voy aquí, hago la noticia, voy tal, pero eres un ser humano y todo el rato estás sintiendo cosas que están pasando ahí. Y hay temas que tienes más cercanos por las circunstancias de tu vida, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y yo creo que lo más importante es eso, lo que decías tú, los datos están ahí. Y bueno, hay que interpretarlos de la misma manera, sea hombre o mujer, pero como somos el 50%, pues mínimo el 50% de los periodistas también tendrían que ser mujeres, ¿no? Y donde probablemente, efectivamente, no estemos en la proporción que deberíamos estar, pues eso es en los ámbitos de la opinión, o sea, y de la decisión, digamos, ¿no? Porque pero en fin, todo eso ya, en fin, sería un debate mucho más largo en el sentido de que es más especializado, ¿no? O sea, un poco de cómo se manejan, bueno, pues esto, los techos de cristal famosos, en fin, todo eso. Creo que en Cataluña este fin de semana ha sido noticia que una mujer por vez primera ha retransmitido un partido de fútbol. ¿No? Por ejemplo, los deportes, que es otro sitio en el que, por lo que sea, pues es periodismo, o sea, periodismo masculino y periodismo femenino, ¿no? Que es ridículo, pero a estas alturas todavía se sigue aplicando. Y hay una especie de presión, ¿no? Y lo que decías de la imagen, eso sí que no ha cambiado. Yo sí que veo ahí que no ha cambiado y yo creo que va a peor. A peor. Va a peor. En esto estoy de acuerdo, hay un retroceso. Porque va a peor porque lo estamos haciendo las mujeres nosotras mismas. O sea, tú ves un directo de alguien, un directo, y dices, joder, qué bien lo ha contado, que mira cómo se ha movido, mientras estaba, mira, aquí ha pasado esto, joder, ha traído un entrevistado, no sé, lo ha contado súper bien, qué bien lo ha explicado, teniendo en cuenta las circunstancias. Y hay muchas mujeres que hacen comentarios en plan de, hoy estabas más guapa, no has dormido, estabas tal, las gafas tal, esa chaqueta te queda mejor, te queda mal, no sé qué. Entonces, no. ¿Y ante eso qué haces, por ejemplo, no? O sea, ¿qué haces? Claro. No, yo en eso soy muy militante, ¿eh? O sea, que lo trato, ya digo, siempre de decir, oye, perdona, pero es que, en fin, eso no es lo importante, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que es muy cansado, porque es como ser un poco Pepito Grillo todo el rato, ¿no? O sea, oye, que esto es total. Pero sí es cierto, pero es cierto porque, claro, ha habido, pero eso ya no tiene solo que ver también con el periodismo. O sea, hay una regresión en el tema, por ejemplo, de la igualdad, y ahora es evidente, ¿no? Que hay unos ataques, digamos, y hay otra vez esa voluntad de volver a enmascarar lo que es el feminismo, ¿no? O sea, es decir, otra vez como si eso, pues, en fin, unas locas, que tal, que es contra los hombres, pues, oiga, es que no tiene nada que ver con esto. Volvamos a explicar otra vez, o sea, que eso sí que nunca creí. Estuve hace relativamente poco en un foro en Estados Unidos, que estaba Cristiana Manpour, que es la directora de internacional de la CNN, ¿no? Y lo decía ella también, ¿no? Dice, yo nunca creí que en pleno siglo XXI tendríamos que volver a explicar. No, otra vez dos cosas. Una, la libertad de expresión, o sea, sobre todo por el tema Trump y los ataques a la prensa, en fin, todo esto. Y otra vez, ¿por qué peleamos las mujeres? Es decir, oiga, es que solo peleamos por derechos, solo peleamos por tener las mismas opciones, o sea, no porque queramos echar a nadie, y además con algo tan sencillo que es en beneficio de todos, y se quiere insistir todavía en que es una cosa de mujeres. Pero si no es así, a ver, es que es de sentido común. Si ahora estamos aquí todos y somos la mitad hombres y la mitad mujeres y tenemos que transportar las sillas a la sala de al lado, pues lo haremos más rápido, mejor, etcétera, si nos ponemos todos, así solo se pone la mitad. O sea, es que son cosas de puro sentido común, ¿no? Y en algo menos caricaturizado, dices, bueno, pues vamos a aprovechar los talentos, ¿no? Las capacidades, los esfuerzos de todos, los que sean mejores, pues irán más, los que sean peores no, pero eso no tiene que ver con el género. Rosa, ¿y no te parece que en el caso de la televisión, por ejemplo, que tú conoces también Estados Unidos, allí todavía hay presentadores de informativos, hombres y mujeres, que tienen más de 50 años? Exactamente. Vamos, está prohibidísimo presentar un informativo si tienes menos de 40. Sí. Y hay mujeres trabajando y haciendo como Bárbara Walters, que tiene no sé ni cuántos años 90, tiene. 90. Y ella está haciendo todavía entrevistas.
Y aquí yo diría que en Europa en general, bueno, o sea, una mujer de más de 50 ya en pantalla o presentando, haciendo directo, ya es como... Vamos, de hecho, en la BBC hubo, porque siempre la ponemos como ejemplo, ¿no? En la BBC hubo un caso concreto hace unos, no sé, 6 años tal vez, 6 o 7 años, de efectivamente una presentadora periodista muy conocida que tenía un programa y tal, y que se la apartó de la pantalla, pues eso porque tenía 53 o por ahí. Entonces, hubo 2 cosas muy interesantes ahí. Una, que ella fue a juicio por discriminación por edad y lo ganó. O sea, pero no solo eso, sino que la gente, la audiencia, o sea, los espectadores, bombardearon la BBC con cartas, con correos, mails de todo tipo, twitters, etcétera. Se montaron plataformas de defensa porque claro, diciendo, vamos a ver, esta persona está ahí porque hace bien lo que está haciendo. ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver el género, no tiene que ver nada, tiene que ver la persona, ¿no? O sea, entonces efectivamente, y yo creo que aquí efectivamente hay un retroceso y hay una cosa muy grave, que cuando la dices siempre se interpreta al revés y te atacan, y a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, hay muchísimas mujeres haciendo muchas cosas que están muy bien en televisión, y que son todas clónicas prácticamente, ¿no? O sea, que todas son guapas, vestidas más o menos igual. No entiendo por qué hay que ir a presentar un informativo, pues no sé, con una minifalda por aquí. Con un vestido sin mangas. Y un vestido con tirantes, en fin, una serie de cosas que dices, pues ¿está santo de qué? ¿No? Porque yo no veo que el hombre haga lo mismo, ¿no? Vaya pues en camiseta y vestido de no sé, pues no, o sea, quiero decir, bueno, total, que entonces, cuando dices esto, enseguida, como siempre, ya digo, se le da la vuelta y se tergiversa, te dicen que, claro, estás diciendo que como es guapa, pues que no lo hace, que es tonta y que no lo hace bien. Digo, no, estoy diciendo todo lo contrario. Estoy diciendo que lo hace muy bien, pero que haciéndolo igual de bien, si no fuera guapa o tuviera esa apariencia física que es la que se busca, no estaría haciéndolo. Lo cual quiere decir que se prioriza la apariencia sobre la calidad del trabajo. No porque el trabajo sea malo, sino porque se prioriza eso. Y eso está ocurriendo y está ocurriendo cada vez más. Y hay una cosa muy significativa también, que por ejemplo yo fui la primera, eso sí que lo puedo decir, porque hay veces que dices, bueno, a ver, no me atrevo porque en fin, no sabes, pero ahí sí que lo puedo decir, que salí con minifalda en televisión española en el año 70. Bueno, está el programa, esto por ahí, tengo fotos, tuve que pelearlo, no veas. ¿Y por qué lo cuento? Porque entonces tuve que pelearlo, porque me decían, oye, pero es que no vas a salir haciendo informativos, ¿no? Pero es que claro, porque vas con la mini, y yo, perdona, o sea, aquí yo estoy por mi trabajo, ¿no? Yo voy vestida de una determinada manera, porque estamos en los años 70, yo llevo minifalda desde hace 2, y voy como me parece, o sea, hombre, a ver, si saliera desgreñada, hecha un no sé qué, tal, dices, vale, ¿no? Pero yo estoy perfectamente correcta para lo que es esto. Entonces, ¿por qué lo cuento? Porque esa minifalda, en los 70, era reivindicativa. O sea, yo estaba exigiendo mi libertad de vestir como quisiera. O sea, porque eso no tiene por qué afectar para nada a la calidad de mi trabajo. Y fue una lucha, pero bueno, la conseguí y ahí están las imágenes. ¿Qué pasa ahora? Que si no sales con minifalda, no sales. Es decir, ahora no es reivindicativo, es de sumisión. O sea que fíjate tú cómo ha habido un cambio a peor, ¿no? O sea, Tenemos que afrontar el último ratito, pero bueno, aprovechen ustedes para hacer alguna pregunta también. Venga. Sí, si hay micro, aquí, ahí, mejor. sí, porque... sí, aquí. Un momentito, que te llevan un micro ahora. No se va a oír al final. Ya sé que usted fue de las primeras, Rosa María, en estar fuera de España dando los primeros reportajes, yo la recuerdo, ¿no? En los años 60 y tantos también, yo creo, cuando yo empecé a tener televisión en casa. Y quería saber desde qué edad, más o menos, sobre todo en España, que no hemos sido muy lanzados en esto, podían ir las mujeres de corresponsales. Y también, ¿desde qué edad
les admitían poder ir a sitios conflictivos como una guerra, ¿no? Porque, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia, pues yo lo recuerdo a Pérez Reverte mucho, pero nunca a una mujer. Y sin embargo, en la guerra de los 6 días o por ahí, o un poco después, hubo una que no me acuerdo del nombre, una corresponsal española que era gallega. Y eso a mí también en esa época me extrañó. Y luego la última pregunta. Desde luego las considero aventureras, avanzadas, todos ustedes, sobre todo las 10 primeras o los 20 años primeros de salir, ¿no? ¿Y cómo afectaba eso a luego una vida de mujer queriendo tener un proyecto de vida, con hijos, con marido? ¿Cómo afectaba eso también? Gracias. Sí, bueno, voy a ir muy rápido. La verdad que lo de la edad, fíjate que no creo que hubiera, bueno, no creo que estuviera establecido, es decir, a partir de tal edad, etcétera, pues la verdad es que no. Sí, pero no recuerdo que hubiera, vamos, ni siquiera para entrar. Yo entré en televisión pues el año 70, yo he nacido en el 45, o sea que ya tenía, claro, 25 años, ¿no? Pero no lo relaciono con la edad porque también creo que no había realmente gente muy joven, o sea que entrábamos pues más o menos, no sé, terminábamos las universidades. Yo hice Derecho antes que Periodismo, pero y terminé pues me parece que con 22 debí terminar. No sé, la edad la verdad que no sabría decir, pues se establecía que a partir de tal año, pues no, pero sí que lo que sí había era los que salían fuera. Cuando se empezó, primero los corresponsales antes, ya digo, estaban muchos años y de hecho los anteriores a mi generación, pues ya digo, muchos hacían radio y televisión y eran más bien de radio, pero estuvieron, no sé, 10 o 15 años, o sea, era otro esquema. A partir, ya digo, de que empezamos, de los 80, que empezamos a salir como corresponsales, ya entonces la rotación eran 4 o 5 años, ya se establecía de otra manera. Y entonces no creo, pero desde luego lo que sí está claro que no recuerdo a nadie que saliera que tuviera 20 años, ¿eh? O sea, es decir, que todos andábamos pues eso, por los 25, como enviados especiales y todo eso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Carmen Sarmiento, que es la otra que era conmigo, tiene mi misma edad, o sea, que decir que un año más o menos, no me acuerdo cuál de las dos es eso, pero vamos, ahí estamos. O sea que la edad, ya digo, no creo. Lo que sí creo, como he dicho, es que nos costó más. Y Carmen, por ejemplo, cuenta muchas veces como ella, que la primera vez que dijo, ella empezó antes que yo, empezó como un año, en el 68 creo que fue, que dijo quiero ir a cubrir, no me acuerdo, algo de Centroamérica o algo así, pues el que está le decía, pero ¿cómo vamos a mandar una mujer a la guerra? ¿No? O sea, es decir, que, pero no por la edad, o sea, sino por el hecho de ser mujer. Bueno, aventurera sí es verdad, o sea, claro, yo realmente para mí siempre, cuando hice Derecho, mi idea era haber hecho carrera diplomática, que es por lo que empecé a hacer Derecho, es decir, que mi idea siempre fue salir fuera. En mi caso concreto, yo he tenido muchísima fortuna, y lo digo siempre, de tener la familia que tuve, de nacer en la familia que nací, porque era una familia muy viajera, en aquella España en la que nadie viajaba, ¿no? Con una mentalidad abierta, maravillosa, o sea, mis padres y mi abuelo y mi padre era algo extraordinario y, por ejemplo, a mí me mandaron a estudiar fuera ya con 14 años, el primer verano, imagínense los que saben de qué hablo, ¿no? En los años 50, o sea, una niña sola, ¿no? En este país, que te cogen y te plantan y te mandan a la Escuela Internacional de Vichy, pues primero para el francés, con 17 a Estados Unidos, ¿no? Es decir, que partí con una suerte de haber nacido ahí, porque yo eso no tengo ningún mérito, ¿no? O sea, porque ahí pues importante. Y una cosa que, por ejemplo, Sol Gallego, la que es la actual directora del País, en una cosa que hicimos juntas hace poco en Zaragoza, contaba el hecho de los idiomas. Nadie hablaba idiomas en este país. Entonces, por ejemplo, yo concretamente, de hecho, casi el hecho de que saltara a hacer televisión y tal, fue por una casualidad, pero no me voy a alargar, porque eso, pues por el hecho de los idiomas, de a ver quién puede hacer una entrevista en francés y otra en inglés. Bueno, pues no había nadie que hablara francés e inglés. O sea, es decir, que ahí había unos componentes personales, ¿no? Pero bueno, pero yo siempre
quise estar fuera, yo siempre viajé, y me fui con 18 años en autostop por Europa en el año 63, o sea que, ya digo, mi familia era algo fuera de serie total porque, bueno, pues me permitía hacer estas cosas y mi padre siempre decía que ellos me habían educado para que yo fuera capaz de decidir por mí misma lo que yo quisiera hacer. Combinación con vida familiar, muy complicada. Es decir, en esa época realmente había que elegir un poco porque, en fin, ahora tú lo explicarás de ahora, ¿no? Pero que tampoco se haya resuelto mucho, pero yo tuve muy claro siempre eso, que como para mí mi carrera era fundamental, yo tenía clarísimo lo que quería hacer y todo eso, y que eso no era compatible con una vida familiar al uso. Es decir, yo siempre dije que yo no iba a tener hijos, y no he tenido hijos. Ahora sí, mi compañero, llevamos 50 años, vamos, más, sí, 50 años juntos, ¿no? O sea, pero bueno, él ya me conoció así, con lo cual pues ya está, ¿no? O sea, quiero decir, la vida de pareja, bueno, pues ahí depende de las personas con las que te encuentres, pero es verdad que la mayoría de corresponsales, hombres y mujeres, pues suelen estar separados, o sea, es decir, son vidas familiares complicadas, sobre todo, insisto, en ese tipo de cómo se hacía, porque es que entonces te podías decir, bueno, pues voy a estar un par de semanas fuera, yo creo, y volvías 2 meses y medio después, ¿no? O sea, quiero decir que entonces era muy complicado. Ahora yo creo que es bastante más fácil, pero insisto en que esto también son opciones personales. O sea, que yo no estoy diciendo que hay que tomar esa decisión y que la buena es decir, pues yo no voy a tener hijos y yo voy a hacer esto. No, esa es la que me valía a mí. Luego hay compañeras que no. Carmen, por ejemplo, Sarmiento tampoco tiene hijos. O sea, es decir, cambio por, bueno, Elena Martí sí, pero Elena, claro, siempre cuenta que Elena lo primero que hizo fueron un par de cosas, pero ya enseguida, como ya no pudo salir más fuera, salía esporádicamente, pero iba a París o iba a tal, pero ya no podía hacer terreno, ¿no? Porque, bueno, no podías arriesgarte eso, pero ahora es distinto, ¿eh? Con estos tutes hay que contar con la comprensión de la familia, Olaz lo sabrá bien, ¿no? Ahora va a haber una cumbre europea en Bruselas y van a solucionar el Brexit, ¿no? Y salen 3 días después, no han solucionado nada y vosotros habéis estado ahí esperando. 12 horas allí todo el día esperando y sí, pues eso, pues no tienes por qué elegir, se pueden hacer las dos cosas, tener una familia y ser corresponsal y trabajar, pues eso, sin parar, ¿no? Sin saber cuándo va a acabar la noticia, pero es muy complicado. Pero es complicado. Pero bueno, yo creo que ahora también las empresas son más comprensivas que antes. Y bueno, y lo que dices tú, que ya sabes con quién te juntas, que entonces ya hay preaviso, ¿no? de cómo va a ser la vida. Y es verdad que, bueno, muchas veces los niños no lo entienden y crea momentos que quieres estar ahí y no puedes estar y tienes que arreglar las cosas por teléfono. Pero bueno, yo creo que eso le pasa a cualquier persona que sea corresponsal o que trabaje en un trabajo que sea muy, muy absorbente y que tenga horas raras y extrañas, ¿no? Pero yo creo que ahora está bastante normalizado un corresponsal con familia y cuando se mueve, pues se mueve con su familia y yo creo que las empresas también son más comprensibles a la hora de, bueno, si te vas a mover, pues necesitas más tiempo para encontrar un cole y cosas de estas que igual antes, ¿no? Que tenías que elegir entre una cosa y otra. Lo que sí que es curioso es que todavía la valoración es distinta, es decir, a una mujer todavía se le dice un poco de vaya madre, ¿no? Sí. Porque tal, en cambio a un hombre generalmente no. Y por ejemplo yo recuerdo en la guerra de Afganistán hubo una compañera británica que, bueno, pues estábamos en Pakistán en la frontera y decidió pasar al otro lado, se puso un burka y entonces, bueno, pues, en fin, luego se podría discutir, pero no hay tiempo, pues si eso sirve para algo, porque lo lógico era que la detuvieran, que fue lo que pasó, ¿no? Nada más, porque, en fin, aunque te pongas el burka, se nota enseguida que no. La cuestión es que la detuvieron, estuvo 8 días detenida. Lo grave era que, claro, iba con gente afgana que la acompañaban, a los que también detuvieron, a ella la soltaron, a los afganos jamás se supo lo que había pasado con ellos, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que habría que haber estado discutiendo en el otro lado, ¿no? Era esto, decir hasta qué punto tu derecho a poner en riesgo a otras personas, bueno, en fin, eso. No, lo que se discutía en la mesa del hotel en Islamabad era esta loca que ha dejado a sus hijos en Londres y mira lo que hace y tal. Claro,
los que estaban diciendo esto también tenían sus hijos en Londres y en Washington y en donde fuera, ¿no? Y sin embargo, pues nunca oyes decir, este ha venido aquí y fíjate, ha dejado a la familia en no sé dónde. Y eso todavía hoy, ya digo, este tipo todavía de... todavía pasa. Hay cumbres en las que a las periodistas, a las corresponsales, les suenan los teléfonos porque está pasando algo en su casa. Claro. Y en vez de llamar al otro teléfono, llaman al de ellas. Y sí, o sea, sigue habiendo ese tal, ¿no? Y la pregunta de cómo, joder, pues mañana todo el día vamos a tener que estar ahí encerrados no sé cuánto tiempo y no hay tiempo de planificar, ¿no? De cómo te las vas a arreglar, qué vas a hacer con los niños, quién los va a recoger, todo eso, esa pregunta se le hace más a las corresponsales que a los corresponsales. ¿Una más o una más? Venga, una más. Hola, buenas tardes. Pues mira, es de agradecer la primera parte que habéis dado. Yo os lo agradezco, porque el tema de la prensa, yo la llamo la prensa canalla, porque de verdad es vergonzoso lo que se informa y os agradezco que hayáis hecho ese inicio que habéis hecho, porque hay que denunciar todo este tema de cómo nos llegan las noticias a casa, como decís, nos sentamos, nos lo dan y es de vergüenza. Yo, por ejemplo, no oigo, los trabajadores nos juntamos y hacemos reivindicaciones de salario, de tal. Yo, por ejemplo, no veo a la prensa, a los periodistas, qué pasa con esas becarias que están haciendo el trabajo de una periodista y resulta que es que a mí me indigna, te lo digo, porque yo digo, pero estos señores que están ahí sentados, que están cobrando no sé lo que cobran, porque tampoco lo sé, pero seguro que más que la becaria. A mí eso, de verdad os digo, me indigna mogollón. Y me indigna que estos señores periodistas, que se mal llamados periodistas, porque esos que están en las televisiones hablando y hablando y hablando, para mí ya no son periodistas, son otra cosa. Y les daría otro calificativo, pero no se lo doy. Resumiendo, ¿qué pasa con el periodismo que no hace para defender a sus propias becarias, a sus propios trabajadores que les tienen día y noche, que les llaman, les llevan y luego no les pagan porque lo hacen por amor al arte? Eso os tengo que decir que me indigna mogollón. Si tú lo debes estar viendo todos los días. Sí, bueno, la precarización del periodismo es que se ha visto claramente. O sea, los medios de comunicación, los privados están en apuros, los públicos cada vez tienen menos dinero o se recorta y entonces cada vez hay menos periodistas y se intenta, pues eso, lo de trabajar por... Yo creo que es una de las pocas profesiones en las que hay gente que trabaja gratis. Sí. Yo siempre digo, es como, no sé, tú imagínate que entras a una panadería, coges una barra de pan y te largas sin pagar. Pues eso se hace, por ejemplo, solo con la información. Entras en internet, te lees un periódico gratis y ya está. Y no piensas que ese periódico lo ha hecho gente a la que le están pagando un sueldo. Y si tú cuando lo consumes no pagas por ello, pues llegará un momento en el que ese periódico lo van a cerrar. Entonces, pues sí, hay mucha precariedad laboral, no sé si más que antes. Sí, sí, más que antes, sin ninguna duda, pero porque efectivamente también es verdad que hay un problema de crisis económica, etcétera, pero es más un pretexto en muchos casos, ¿no? Para que precisamente la información, volvemos a lo mismo, ¿no? Se haga peor, no porque los becarios, es decir, los periodistas jóvenes, etcétera, volvemos a lo mismo, sean peores que nosotros. Lo que pasa es que, bueno, pues todo el mundo creo que estará de acuerdo en que no nacemos enseñados, ¿no? Y que tenemos que aprender. Y eso mismo que tú dices de lo de pensar que la información gratuita va a ser una información de calidad. ¿Por qué? Si voy a comprar algo, voy a un restaurante o voy a no sé qué tengo que pagar, pues por la información también tendré que pagar, ¿no? Entonces, todo esto se va creando una idea en el consumidor de la información, ¿no? de que eso es normal y de que no se lo plantee, ¿no? Entonces, ya digo, el pretexto es que, bueno, entonces la economía va mal, crisis, el modelo ha cambiado, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos empeorando la calidad informativa, vuelvo a lo que decía al principio, porque el objetivo no es la calidad informativa, y entonces
como me da igual que se haga una peor información, pues pago peor, tengo menos periodistas, etcétera. Y consigo, como decía al principio, por una parte, ya digo, que la clase política que debería estar precisamente para eso, porque eso es un derecho laboral, o sea, es decir, el que no se puede tener a la gente trabajando sin cobrar, ¿no? Y hacerle hacer funciones superiores a lo que realmente, pues bueno, es su puesto de trabajo, horarios infames, es decir, efectivamente, un abuso terrible. Bueno, eso es la autoridad, ¿no?, la que debería velar para que eso no sucediera. Pero por otra parte, yo digo, el ciudadano que debería defender, ¿no?, que el periodista trabaje en condiciones porque le interesa que trabaje en condiciones, pues tampoco lo hace, ¿no? Y cree que efectivamente metiéndose a coger una cosa por aquí gratuita, otra por allá, tal, pues ya vale, ¿no? Entonces digamos que la culpa es un poco de todo el mundo, lo que pasa es que evidentemente el que más poder tiene, más culpa tiene, como yo comentaba al principio. Y desde luego es absolutamente cierto que creo que no hemos... A ver, ahora se ha salido más es decir, por ejemplo, la Federación de Asociaciones de la Prensa, pues ha hecho el año pasado, ¿no?, una serie y ha hecho un manifiesto y que lo ha dado a todos los partidos ahora para que lo incluyan en su programa, etcétera, para que se prohíba, o sea, no ya que no se permita, sino que se prohíba el tener becarios haciendo funciones de esto sin pagarles, sin tener en cuenta, bueno, es decir, con los derechos laborales pues habituales, ¿no?, digamos, pero bueno, dado que esto está pasando también en otros ámbitos, pues digamos que, claro, volvemos a lo mismo, que las personas cada vez estamos en una mayor indefensión, ¿no? Y el periodismo no es distinto, el periodismo es otra pata, ¿no?, de la construcción social, pero desde luego es absolutamente indignante porque, ya digo, hay muchísima gente que está trabajando efectivamente sin cobrar, bueno, y en algunos casos que hemos tenido que salir en la Asociación de la Prensa, por ejemplo, y tal, no solo de sin cobrar, sino que pretendían en algunos casos que pagaran. Que pagaran por trabajar. O sea, es decir, que usted le permitimos que venga a la redacción a colaborar durante X horas, pero eso es una formación y se tiene que pagar. Y dice, pero bueno, oiga, ¿pero qué es esto, no? Entonces, bueno, pero todo eso son síntomas de lo que estamos tratando de explicar hoy, ¿no? De el que la calidad informativa ya no importa, de que cuidado con eso como ciudadanos, porque realmente si no estamos bien informados es que corremos un riesgo terrible de equivocarnos, o sea, pero terrible, y a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces es esencial el pelear por la buena información, ¿no? Quizás lo más bello de este oficio, al mismo tiempo lo más cruel, es que es muy vocacional y eso, pues, efectivamente hace que haya gente incluso dispuesta a trabajar gratis por esto. Claro, pero por ejemplo, lo que tú decías, un poco en esa línea, ¿no? Tanto en cuanto al trabajar gratis como el contar con gente con muy poca experiencia, porque todos los ERES, todo esto que se hace en los medios, que es pues vaciar de la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, ¿porque los nuevos son tontos? No, pero es que se necesita, pues bueno, las dos cosas, los nuevos y los que están, o sea, ese engranaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de que cuando podemos hacerla fácil, decir, a ver, yo me tengo que operar ahora, pues yo qué sé, ¿no?, pues del corazón, ¿qué haremos? Buscar un cirujano, ¿no? Por supuesto, no uno que encontremos en internet que lo haga gratis, o sea, y desde luego buscaremos uno que tenga experiencia, ¿no?, que esté contrastado, etcétera, ¿no? Y entonces, pues en la información es lo mismo, ¿no? Y entonces eso es lo que se ha conseguido diluir, o sea, y la gente de buena fe, ¿no?, pues cree que, bueno, vale, que está muy informada, porque dice, no, pero si yo sigo por Twitter, tal, y sigo los blogs y no sé qué, tal, sí, pero cuidado, porque en eso pues hay que aprender a detectar lo tóxico y separarlo de lo no tóxico. Bueno, espero que hayan estado tan cómodos como yo, que he disfrutado mucho escuchándolas, pero estamos fuera de tiempo ya, ¿verdad? Por cierto,
¿Con qué maleta habéis venido? ¿Con la de reina, la de terremotos? Pues no te creas que todavía sigo un poco así, porque voy como de periplo todo el tiempo y como voy cambiando de climas, o sea, pues realmente sí, porque ahora me voy a Málaga, entonces espero, supongo que allí hará más calor, así que un poco así, pues todavía voy, ¿eh? Pero en fin, ojalá dure, ¿no? Porque realmente, vamos, para mí el periodismo, ya digo, no es un trabajo, es una forma de vida, ¿no? Gracias. Eskerrik asko. Gracias, Rosa María Blatz, eskerrik asko. Gracias.